Shalom, Bebrujim Abaim de Kulam, hola y bienvenidos a todos. Antes de empezar, eh, quiero aclarar la carátula, porque si bien puse España y Sudáfrica cómplices del terrorismo islámico, es porque en una carátula tengo que simplificar. No puedo poner detalles, aclarar y hacer explicaciones o poner grandes textos. Entonces, quiero que quede claro que no es que considere que las barbaridades que hace el gobierno español, especialmente el señor Pedro Sánchez, son responsabilidad de todos los españoles, ni que todos los españoles están de acuerdo, ni que todos los españoles apoyan, ni que todos los españoles están contentos en que sus impuestos vayan a financiar el terrorismo. Yo sé que no es así y sé que como yo somos muchos los que lo sabemos, así que no se preocupen, no tienen que disculparse como vi que lo están haciendo en las redes, no tienen que aclarar que no los representa, no tienen que sentirse avergonzados. Sabemos cuál es la realidad, sabemos que el señor Pedro Sánchez solo se representa a sí mismo y todas las políticas que él decide son sanchistas. Es decir, la ideología del señor Pedro Sánchez no es ni siquiera de izquierda. La ideología del señor Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Y ya está. Eso, al menos yo lo tengo muy claro y supongo que como yo hay mucha gente. Así que por favor no se preocupen por cómo están quedando ustedes en el mundo. El que está pasando vergüenza, el que está quedando de una manera espantosa en el mundo, es el señor Pedro Sánchez, no cada uno de los españoles. Eso, por favor, para mí es muy, muy, muy importante aclararlo de inicio. Y ahora sí, vamos a empezar, si ustedes me lo permiten, con nuestro video. Nuestro video de hoy es acerca del terrorismo islámico. Vamos a empezar con algunas noticias este, en las cuales nos vamos a informar un poco de la realidad, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ustedes lo escucharon en algunas de las charlas que tuvimos en el podcast, lo habrán visto también en algunos videos que hablan de estos temas o incluso en algunas notas en las redes sociales, etcétera. Eh, Siempre decimos que cuando salen a marchar a favor de Palestina, es en realidad en contra de Israel. ¿Y por qué? Porque hay un montón de otras causas mucho más graves o tanto más graves de las cuales nadie se preocupa, también incluye a niños, donde también hay muchos niños que sufren y a nadie parece importarle. Eso es lo que hace que dejemos de creer que realmente es porque son humanitarios y porque realmente les importa las vidas de los demás, las vidas de los que sufren, sino que realmente lo único que les importa son las víctimas cuando Israel forma parte del conflicto. Y siempre que las víctimas no sean israelíes, porque tienen una selección de qué víctimas les importan y qué víctimas no. Entonces, para responder a todo eso que muchas veces comentamos y para poder contextualizarlo, para que no sean solo palabras sueltas, vamos a hacer este video que espero que les resulte tan interesante como me resultó a mí investigar el tema. Ahora, el señor Miguel Caireta Serra del Diario Libre el 25 de marzo de este año nos hizo el favor de resumirnos la lista de la cantidad de grupos terroristas que existen, dónde están ubicados y qué es lo que hacen. Vamos a esa lista. Todo el prólogo no vamos a perder el tiempo porque tenemos muchas cosas que ver. Y lo que nos dice él es que esta lista en realidad es un resumen, o sea, nos hizo un resumen que nos va a venir muy bien, que resume los grupos terroristas islámicos por países. Una lista del medio CNN que resume y recoge informaciones de la Universidad de Stanford, el Instituto Tony Blair para el Cambio Social, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el Council of Foreign Relations, no sé si lo pronuncié bien, si no me disculpan, la ONU y el Centro Wilson.
Vamos a empezar. Primero nos habla de los talibanes, que es un movimiento fundamentalista islámico con milicias armadas en Afganistán y Pakistán. Desde 2021 gobiernan todo el territorio tras echar a las fuerzas occidentales. Actúan en Afganistán. Luego tenemos la red Haqqani, que es un poderoso clan familiar leal a los talibanes que operan en el norte de Afganistán. ISIS Gran Jorazán. Hay muchos grupos que pertenecen a ISIS y a Al-Qaeda. Este es ISIS Gran Jorazán, filial del Estado Islámico en Irak y Siria, en Afganistán, también conocido como ISIS-K. Lashkar-e-Taiba se formó a principios, Taiba, sí, se formó a principios de 1990 y mantiene su foco en la región de Cachemira y tiene sus bases en Pakistán y Afganistán. Ha lanzado numerosos ataques sobre India. Al-Qaeda en el subcontinente indio. Esta filial de Al-Qaeda está operativa desde el año 2014 y tiene presencia en Helmand y Nimruz en Afganistán. Han realizado acciones en India y Bangladesh. Al-Qaeda en el Magreb Islámico surgió durante la Guerra Civil de Argelia y en 2006 se unió formalmente a Al-Qaeda. Es una de las organizaciones islamistas con más dinero. Su riqueza proviene del tráfico de drogas, armas y personas. Actúan en Argelia. Jamaat ul Mujahideen Bangladesh. Qué nombres, la verdad que cuesta pronunciarlo. Comenzó a operar a comienzos de los 2000, realizando ataques contra minorías religiosas. Mantiene relación con el ISIS. Actúan en Bangladesh. Al-Qaeda en el subcontinente indio tiene como, le dije que hay muchos grupos de Al-Qaeda, tiene como objetivo luchar contra los gobiernos de Pakistán, Afganistán, India, Birmania y Bangladesh para establecer un Estado Islámico. Boko Haram busca imponer un régimen basado en la ley islámica en varios países de África Occidental, según indica la Oficina del Director Nacional de Inteligencia en Estados Unidos. Desde 2013 es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y en 2015 el grupo se afilió al ISIS. Actúan en Bejín, Chad, Mali, Nigeria, Níger y Camerún y países de África Occidental. Pero Sudáfrica se preocupa por lo que hace Israel, es decir, en su mismo continente tiene muchísimo terrorismo, pero ellos se preocupan por lo que pasa acá, en esta parte del mundo. Partido Islámico de Turquestán, formado a finales de 1990 como el Movimiento Islámico de Uzbekistán. Tiene su base en las áreas tribales federales de Pakistán y busca establecer un califato en Uzbekistán y las regiones del llamado Turquestán, una región entre el Mar Caspio y el territorio autónomo chino de Xinjiang. Actúan en China. Movimiento Hassam. El grupo Harakat Sawa Misir, conocido como Movimiento Hassam, se formó en 2015 y ha sido responsable de numerosos ataques en Egipto. Fue designada como una organización terrorista en 2021. Consejo de la Shura de los Mujahideen en los alrededores de Jerusalén. Fundado en 2012, fue designado terrorista por Estados Unidos en 2014 y opera en Egipto, en Gaza y en la península de Sinaí. Al-Gama al-Islamiyya, creada por la década de 1970, fue una de las organizaciones extremistas más grandes de Egipto y designada terrorista por Estados Unidos en 1997. Fíjense que muchas veces eh, los que reconocen a los grupos terroristas son los estadounidenses, los mismos que nos presionan ahora, pero son ellos los que reconocen a los grupos terroristas. En el mundo la mayoría se silencia, no dice nada. Y cuando uno hace silencio ante estas cosas y no dice nada, se vuelve cómplice. Eso es importante que todos lo sepan. Abu Sayyaf ISIS, formado a principios de 1990 como grupo separatista islamista, promueve la formación de un Estado Islámico en Mindanao y Sulu, Filipinas. Hamas se formó en 1987 durante la primera intifada palestina con bases en la organización egipcia Hermanos Musulmanes. Desde 2006 gobiernan la Franja de Gaza y mantiene conflictos recurrentes con Israel. El 7 de octubre del 2023 lanzaron un ataque sorpresa que dejó más de 1.200 fallecidos e inició una nueva fase de conflicto con Israel. Yihad Islámica Palestina, formada entre 1979 y 1980 en Egipto por estudiantes palestinos, busca establecer un Estado Islámico en Palestina y destruir a Israel. Luchan en Gaza. Es un movimiento yihadista considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Canadá, Australia e Israel. Bueno, menos mal, acá hay más países que lo reconocen.
Cabe decir que muchas veces acá no dice, dice reconocido por Estados Unidos y no menciona a Israel, pero Israel, por supuesto, que considera terroristas a muchos de que los mencionó, que los declaró terroristas a muchos de estos grupos. Por ejemplo, de Hamas no dice nada, pero es uno de ellos, evidentemente, y Hezbollah también, que ya supongo estará más abajo. Eh, Mujahidines de Indonesia Oriental, este grupo operativo en Java y Sulawesi, mantiene vínculos con el ISI y comenzó sus acciones en 2012, actúan en Indonesia. Jemaah Islamiyah, formado en la década de 1990 con intención de imponer un Estado Islámico en el sureste asiático, sus primeros atentados ocurrieron en 1999, actúan en Indonesia. Kundala, creado en 2003, el grupo opera en la provincia de Sistán y Baluchistán en Irán y fue calificado como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2010. Se enfrenta regularmente con las Fuerzas Armadas de Irán. ISIS, el Estado Islámico en Irak y Siria, surgió a comienzos de los 2000 con la intención de fundar un califato islámico basado en la Sharia en estos territorios, lo cual logró brevemente en 2014 antes de ser expulsados en 2019. Comenzó siendo parte de Al-Qaeda, pero luego se escindió y cuenta ahora con sus propias filiales en el mundo. Ha realizado ataques en Europa, Asia y África. Esto de que cuenta con sus propias filiales parece que hablara de algo comercial, ¿no? Suena raro, pero bueno, es así. Al-Qaeda. Osama Bin Laden creó el grupo en 1988 con combatientes que habrían participado de la lucha contra la Unión Soviética en Afganistán. Busca crear un califato a lo largo de todo el mundo islámico y han protagonizado numerosos ataques terroristas de alto perfil en el mundo occidental, incluyendo el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que todos recordamos seguramente, con numerosas filiales en todo el mundo. Al-Qaeda también ha participado en los conflictos en Siria e Irak. Al-Shabaab, considerado desde 2008 como una organización terrorista por Estados Unidos. El Shabaab llegó a controlar grandes porciones del territorio de Somalia en 2006 y luego a realizar ataques también en Kenia. Tiene vínculos con Al-Qaeda, actúan en Kenia y también en Somalia. Hezbollah se formó como grupo extremista en 1982 durante la invasión del Líbano por parte de Israel. Cabe aclarar que cuando acá dice invasión del Líbano, estamos hablando de la primera guerra del Líbano en la que Israel luchaba contra la OLP, que todavía existía y que ahora está, es Al-Fatah. Así que yo esto lo tomaría entre pinzas. Sí, hubo algo de eso, pero era parte de una guerra. Y promueve el Islam chiita en su plataforma política desde 1992. Participa del gobierno libanés en los últimos años. Ha extendido su influencia en Siria, inmersa en una guerra civil. Al-Qaeda en el Magreb Islámico es una organización terrorista internacional de origen argelino creada en 1997. Actúa en Libia, Mauritania, Níger, Túnez, Mali y el norte de África en general. Es considerada una de las organizaciones más peligrosas del norte de África. Ansar al-Sharia, formado tras la Guerra Civil de 2011 que derrocó a Muammar el-Gaddafi, intenta implementar la ley islámica, la Sharia, actúa en Libia. Miren todos los que hay, ya nombré un montón y la lista sigue. Todos estos islamistas, Tehrik y Talibán, alianza de redes insurgentes leales al Talibán y que operan en Pakistán. Batallón Imam Shamil, fundada en 2017, el grupo es un presunto aliado de Al-Qaeda en el Cáucaso, operan en Rusia. Miren que algunos son muy recientes, ¿eh? ISIS del Cáucaso, filial del Estado Islámico en Irak y Siria en la región de Cáucaso. Por ejemplo, estos. Imam Bukhari Hamad, designado organización terrorista en 2018 por el Departamento del Estado de Estados Unidos, actúan en Siria. Ah, bueno, designada terrorista, no acá no nos dices de cuándo actúan. Hay Tahrir al-Sham, Al-Qaeda, antes conocido como Frente al-Nusra. No sé por qué no se siguieron llamando así, que es más fácil. Se trata de un grupo extremista creado en 2011 que ha participado extensamente en la guerra civil en Siria y mantiene vínculos con Al-Qaeda. Ya miren, queda poco, tengan paciencia. Partido Islámico del Turquestán, ex movimiento islámico de Uzbekistán, fundado por yihadistas en el oeste de China. Su objetivo es establecer un estado independiente llamado Turquestán Oriental en Xinjiang. ISIS Yemen, filial del Estado Islámico en Irán, Irak,
y Siria en Yemen. Al-Qaeda en la península arábica. Estos de Al-Qaeda están en todas partes. Surgido en 2009 tras la unión de diferentes grupos extremistas yemeníes y sauditas bajo el paraguas de Al-Qaeda. Tras el estallido de la guerra civil en Yemen en 2015, el grupo se ha estado enfrentando tanto a los rebeldes hutíes como al gobierno de Yemen. Hutíes. Se llaman a sí mismos Ansarollah, también escrito Ansar Allah, que quiere decir partidarios de Dios, operan en Yemen. Araká al-Yakin, el ejército de salvación rohingya de Arakan. Esra, también denominado Araka al-Yakin, que significa movimiento de la fe, operan en Myanmar, Birmania. Después digan que no es una cuestión de religiosa, que les importan las tierras y que no tiene nada que ver con la religión. El terrorismo islámico es doblemente peligroso, primero por su condición de terrorismo. Segundo, por la razón que motiva a sus actos, la religión, lo que veníamos hablando. La mayoría de los atentados yihadistas, del 89,5% entre 1979 y 2021, afectan a los países musulmanes. Han causado la muerte de más de 210.000 personas. No hay marchas por esto. Siendo la ola terrorista más virulenta de la historia. Con su dimensión global, es una de las principales preocupaciones mundiales, acentuada por la diversidad de sus formas organizativas, la hostilidad respecto a cualquier sistema no islamista y su lucha contra las democracias, el pluralismo y la modernidad. Eso lo describió así el catedrático Manuel Montero. El terrorismo islámico afecta principalmente a los países musulmanes, donde se cobra el 90% de las víctimas. Para una organización terrorista es muy importante reclutar a gente dispuesta a darlo todo por la causa. Bueno, y después acá ya nos empieza a contar cómo hacen el reclutamiento. Yo les recomiendo que si están interesados, voy a dejar el enlace de la nota porque es muy interesante y lo pueden leer en la descripción del video. Ahora nos vamos a otra nota. Vamos a entrar en el tema Siria, porque uno de los motivos por lo que, una de las cosas que siempre decimos es ¿por qué ignoran a los sirios? Es decir, ahí sí hubo una masacre tremenda y nadie mueve un dedo por ellos. Nadie se preocupa, nadie les importa, no hay marchas en defensa de los sirios. No hay reclamo de ayuda humanitaria en marchas por ellos. Nadie reclama. Hay algunas organizaciones de ONG que reclaman, pero en general, en la forma en que se está reclamando por los gazatíes, nadie se mueve un dedo. Y esta gente está sufriendo hace ya muchos años, 13 años para ser más exactos. Más de 500, el diario Barrons, el periódico Barrons, no sé qué tirada tiene. No sé si ya está en papel, no lo conozco, la verdad es la primera vez que lo veo. En el 14 de marzo de este año nos decía más de 507.000 muertos en Siria en 13 años de guerra. Ustedes escucharon la cifra, ¿no? La repito por si no quedó dudas. Más de 507.000. Ahora bien, esta cifra es tremenda, pero cada medio va a dar una cifra diferente. Aunque la cifra sigue siendo tremenda, en cada noticia es como que esta es la máxima, pero es como que a medida que yo iba leyendo parecía que iban aumentando. Ahora, no sé si tiene que ver con las fechas, no creo, yo creo que más que con la fecha de publicación, debe tener que ver con la fecha en que investigaron para esa publicación, porque son todos más o menos de la misma fecha. Esta, por ejemplo, fue el 14 de marzo, pero la mayoría son del 15, que es cuando se cumplió el triste aniversario de los 13 años de guerra civil en Siria. La guerra en Siria ha matado a más de 507.000 personas, nos dice este periódico, que su fuente es una ONG, no nos cuenta cuál, una ONG. La víspera del 13º aniversario del inicio del conflicto, que ha dejado, porque, no me deja seguir leyendo, ¿qué pasó acá? Pero si yo antes la leí completa sin necesidad de suscribirme ni nada. Bueno, nos quedamos con esto. Ellos nos dan esta cifra que dice
que la guerra ha matado a más de 507.000 personas, según una ONG. En el cuerpo de la nota, que la leí antes, no sé por qué ahora no me deja leerla entera, este, contaba contaba algunas de las fuentes con las que ellos se manejaron y otras cosas que contaban del conflicto. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para después porque es una nota que está relacionada con lo que vamos a ver luego. Ahora vamos a ver unas capturas de pantalla que está relacionada con este tema que estuvimos viendo de Siria. La CNN en español, que no es uno de mis diarios preferidos, pero bueno, en este caso habla del tema sirio, nos contaba, miren lo que les decía, el 15 de marzo, a través de Germán Padinger, que la guerra civil estalló en Siria en 2011, hace ya 13 años, en medio de una ola de protestas y levantamientos en casi todo Medio Oriente, que llegó a conocerse como Primavera Árabe y tuvo amplios efectos en la región. Muchas cosas pasaron desde entonces, pero Siria parece haber quedado estancada en una violencia que, si bien ha menguado parcialmente en los últimos años, sigue siendo la norma en un país dividido en al menos cuatro grandes facciones. Precisamente este viernes se cumple un aniversario, bueno, esto fue cuando lo publicaron, ¿no? El 15 de marzo. Ese viernes 15 de marzo se cumple un aniversario más en el que comenzaron una cadena de hechos que llevarían a la guerra fratricida y todavía no hay una conclusión del horizonte. Quiere decir que mientras andan mirando la guerra una vez más, porque siempre hacen lo mismo, entre Hamas e Israel, este, la guerra civil en Siria hace más de 10 años, ya 13, transcurriendo su decimocuarto aniversario, tristemente, su decimocuarto año, tristemente, este, sigue. Y nos cuenta en esa misma nota, este mismo señor, Germán Padinger, acerca del costo humano del conflicto. De acuerdo con las últimas estimaciones de la ONU, miren quién es la referencia, ¿no? La ONU, o sea que ellos mismos reconocen que al menos 306.887 personas han muerto en el conflicto. Les creemos, en una nota anterior son más, y como conocemos a la ONU, y bueno, es probable que tenga más razón el otro que ellos, porque ellos manejan los números según les conviene. Pero bueno, digamos, al menos 306.887 personas han muerto en el conflicto. Hay además 6,8 millones de desplazados internos y 5,2 millones de refugiados sirios en países cercanos. Solo Turquía alberga el 62,3%, según la ONU, con datos hasta agosto del 2023. Esto que nos contó este señor, Germán era, ¿no? ¿Nombre? Sí, Germán. Fue con información del equipo de investigación de CNN, Getro Mullen, Laura Coran, Matthew Chance, Tim Ham y Lindsay Isaac. Este artículo fue publicado en 2021 y ha sido actualizado. Ahora hay una radio que es francesa. Yo también no sé qué tan buenas son sus fuentes, pero nos dice, Siria, 13 años después del inicio de la guerra, ya no hay esperanza, ya no hay país. Esto que yo puse acá desenfocado es porque nos cuenta un poco de qué va la nota después y no nos aportaba nada a lo que estamos tratando. El 15 de marzo del 2024, Siria entra en su decimocuarto año de guerra, un conflicto sin resolver que se ha cobrado más de 400.000 vidas. ¿Ven lo que les dije de los números? Uno supera los 500.000, esto más de 400.000, el otro. Bueno, pero digamos que son muchos cientos de miles. Son cientos de miles de vidas que se han perdido. Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazados del mundo. Más de 13 millones de personas han huido del país o están desplazadas dentro de sus fronteras, que eso es algo que también veníamos viendo. Y finalmente, sobre este tema, no terminamos acá el video, no se me vayan. Save the Children, que brilló por su ausencia en todo este tema de, de Gaza e Israel, nos habla de la dramática situación de Siria.
y nos dice, casi 1,5 millones de personas más en Siria necesitan ayuda humanitaria este año. Escucharon, no 1,5 millones. Es mucha gente. No importa, son sirios, ¿qué les importa? No, no tiene que ver Israel en esta guerra, así que no, no es útil. Dejamos que la gente se mate, se muera, no, a esa gente no le importa a nadie. De las cuales el 45% son niños y niñas. Obviamente que estoy siendo sarcástica, ¿no? No es que a mí no me importen, a mí sí me importan. Estoy hablando de cómo se maneja el mundo con estas cosas. Esto significa que un total de 16,7 millones de personas, casi el 90% de la población, escucharon, ¿no? 90, casi 90% de la población necesitan ahora ayuda. La cifra más alta es de comenzó la guerra en Siria hace 13 años. No sé si entienden, desde que comenzó hace 13 años, o sea, sí entienden, lo quiero remarcar. Desde que comenzó la guerra hace 13 años, ahora, en este momento, empeoró la situación humanitaria de los sirios. Eso lo vi en todas las notas que leí. ¿Quién habla de eso? ¿En qué medios se hace relación a eso fuera de las notas puntuales por el aniversario? No vi notas fuera de la fecha de aniversario. A nadie le importa, nadie se preocupa por ellos, no hay marchas a favor de la gente siria que está sufriendo, porque están sufriendo en manos de sus propios hermanos. Entonces esa guerra no importa, esos sufrimientos no importan, esas víctimas no importan, esos niños que se jodan. Es horrible la situación y da mucha pena cómo el mundo da la espalda a las víctimas que no tienen ninguna relación con Israel. Y después digan que son humanitarios. No, no son humanitarios. Son antisionistas, antijudíos, pero de humanistas no tienen un comino. Disculpen si me enojo. Pero bueno, esto después vamos a volver acá. Ahora vamos a volver a la nota que tenía antes, porque vamos a empezar a hablar eh, de Estado Islámico y de otras yerbas. Eh, Acá la razón, esta es el único, en las otras hice extractos de notas o capturas de pantalla. En este caso me interesa que veamos la nota completa, porque es corta y me parece que vale la pena. Esta es de La Razón. Y el que escribió la nota es J.M. Zuloaga, no sé cómo se llama, creada el 10 de mayo del 2024, que fue el mismo día que se actualizó. O sea, no hay una actualización después de esa creación. 10 de mayo. El Estado Islámico anuncia nuevas matanzas de cristianos en África. ¿Pueden creer que yo me encontré en ex Twitter, una persona que me dijo que eso no existe? Bueno, sepan que sí, miren, acá está, se lo cuenta La Razón. Se jactan de la quema de iglesias y de la destrucción de numerosas viviendas. Repito, se jactan, como que están haciendo una cosa maravillosa. A veces de tanto publicar noticias sobre un mismo asunto, por trágico que sea, se convierte en algo habitual, como si fuera una cosa más de la que ocurren por el mundo, pese a constituir un genocidio. Basta en este caso con publicar sin añadir ni quitar una palabra a lo que publican los yihadistas del Estado Islámico. Por la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del califato atacaron la aldea de Mandombe en la región de Beni, capturaron y masacraron a 5 cristianos y quemaron una motocicleta y alabado sea Dios. Por la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del califato atacaron ayer la aldea cristiana de Maquerido en la región de Beni, matando a 5 cristianos con ametralladora y alabado sea Dios. Gracias al éxito de Alá Todopoderoso, los soldados del califato atacaron ayer la aldea de Sirina en la región de Chiaur, en Cabo Delgado, quemaron 2 iglesias y una escuela cristiana, escucharon, ¿no? Y una escuela cristiana y unas 190 casas de alabanzas para Alá. Pero, ¿ustedes se habían enterado de esto? Yo hasta que no busqué la información específicamente, no lo había visto. Se hizo viral, da vueltas por el mundo eso. No, en absoluto. Es muy triste, pero es así.
Este, ahora nos volvemos a las capturas de pantalla. ¿Qué hay más? Esto no ha terminado aquí. Eh, Los Angeles Times, a través, a ver, esperen que quiero asegurarme, sí, está bien. Los Angeles Times, a través de Omar Albami Abi Sewell, de Associated Press, el 16 de marzo de este año nos decían: David Carden, subcoordinador regional humanitario de Naciones Unidas para la crisis de Siria, dijo durante una visita reciente al noroeste del país que el plan de respuesta humanitaria de la ONU para 2023, que habían solicitado la aportación de más de 5.000 millones de dólares, solo recibió el 38% de los fondos pedidos, el nivel más bajo desde que el organismo mundial comenzó a solicitar el financiamiento. Hay 4,2 millones de personas necesitadas en el noroeste de Siria y 2 millones de ellas son niños, de los cuales 1 millón no acuden a la escuela, señaló. Esta es una generación perdida. Este, sin palabras, ¿no? Ahora, fíjense algo que estas cosas de la ONU son cosas que a mí me enojan bastante. Este, porque dice, ¿qué pasa con esto? Ahí está. Eh, Dice que ellos solicitaron la aportación de más de 5.000 millones de dólares. ¿A dónde la solicitaron? Ni idea. No nos enteramos. No lo dice, no dice a quién solicitaron. Solicitaron. Bueno, esta es una recolección. A ver qué hago con esto. Ustedes disculpen, ¿no? Pero antes había logrado que desaparezca y ahora no. Ahí está. Esta es una toma de algunas partes de una nota del Ojo Digital del 14 de enero de este año, que como les puse acá, recomiendo leer porque hace también referencia a otros grupos terroristas. Entonces, vale la pena leer la nota entera. Luego, yo esos enlaces los pongo en la descripción. Dice así: 2023, la región del Sahel, esto es un amplio cuadrante subsahariano de territorio que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, se alza con el 43% de todas las muertes ocasionadas por el terrorismo. La cifra consigna un aumento del 7% respecto del pasado año y no se conocen señales positivas para la tendencia. Otra parte de la nota. Surgida como una facción de Boko Haram, grupo terrorista que alcanzara la fama, triste fama, tras secuestrar en 2014 a 276 colegialas nigerianas, quienes marcharon por ellas, ni idea, yo no vi ninguna marcha, 98% de las cuales aún permanecen cautivas. Eso ya no. Eso el mes pasado creo que fueron liberadas, porque en otras notas vi algo al respecto. La provincia occidental del Estado Islámico se exhibe activa en el cuadrante nororiental de Nigeria y en la zona vecina del lago Chad. Ok, aclaro lo que dije recién, fueron liberadas, no es que Boko Haram se volvieron buenos y decidieron liberarlas. Fueron rescatadas, digamos, estimándose sus fuerzas en el orden de los 5.000 combatientes. Esta variante terrorista ataca a todo aquel que se interponga en su interpretación radicalizada salafista del Islam. En tanto, se financia a través del secuestro y la extorsión de poblaciones locales. Desde enero de 2020 se han registrado 13 intentos de golpe de Estado en el África, 6 de ellos exitosos, lo cual refleja el verdadero nivel de inestabilidad desde que Joe Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos y su gestión prefirió poner el foco en el cambio climático, políticas de género y la promoción de ideologías vinculadas a la raza en el exterior. Este, Recordemos que esta nota es de enero, ¿no? Eh, y lo que decía antes, al ser de enero no está, y no haber estado actualizada, no pusieron que las chicas, para nuestro alivio, fueron rescatadas, pero durante todo este tiempo, fíjense que dice 2014, quiere decir que durante 10 años estuvieron secuestradas y nadie movió un dedo. Sigamos. Esto es de Swissinfo, un medio suizo, del 13 de junio del 2023. Miren acá.
nos cuenta que Sudáfrica está considerado como un centro de financiación del grupo del Estado Islámico. Ustedes me escucharon. Sudáfrica, el país que acusa a Israel, está considerado como un centro de financiación del grupo del Estado Islámico. ¿Se nos va aclarando un poco el panorama? Que ve el continente africano un espacio de conquista tras su derrota en Irak y Siria en 2019. En marzo, el Grupo de Acción Financiera, una organización de lucha contra el blanqueo con sede en París, incluyó a Sudáfrica en una lista gris de países a los que falta rigor en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas. Los fondos proceden de un abanico de actividades, desde el tráfico de drogas o minerales preciosos a secuestros o extorsiones a través de perfiles falsos de la aplicación de encuentros Tinder. La magnitud de los fondos destinados a los yihadistas es todavía desconocida, así como el reparto entre las filiales regionales de estos grupos. Pero no falta dinero. Los grupos yihadistas ganan más que suficiente, asegura Schindler. Esto es súper importante, porque este país, sin vergüenza, que son responsables de la financiación de grupos terroristas, están acusando a Israel falsamente ante la justicia internacional. Dice en la nota, eso no lo puse, porque ya me iba a quedar sin lugar y no tampoco iba a copiar la nota completa, que supuestamente Sudáfrica está haciendo esfuerzos para sanear eso. Pero no aclara cuáles son esos esfuerzos, si realmente lo consiguieron, qué tanto lo intentan. Eso no está. Hace esfuerzos. Bueno, quedémonos con eso. Infobae, mientras tanto, el 11 de mayo del 2024, nos cuenta que más de 170.000 saharauis viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el sur de Argelia, desde hace 49 años, cuando Marruecos ocupó su territorio y se vieron obligados a huir después de que España los abandonara a su suerte. Sí, sí, el mismo país en el que el gobierno acaba de decir que va a declarar Estado a Palestina y que hizo un discurso que daba vergüenza ajena cuando estábamos esperando el rescate de algunos de los secuestrados cuando vino a Israel. Ese mismo país, con ese presidente sin vergüenza, abandonaron a su suerte a más de 170.000 saharauis. El pueblo saharaui sigue dependiendo de una ayuda internacional que cada vez es más escasa. A las familias les facilita... Ah, pero eso sí, pero hablan de ayuda humanitaria el gobierno español, ¿eh? El pueblo saharaui sigue dependiendo de una ayuda internacional que cada vez es más escasa. A las familias le facilitan una cesta básica de alimentos que resulta insuficiente, tanto en cantidad como en diversidad y a nivel nutricional. Como consecuencia, más de la mitad de los menores de 5 años y más de la mitad de las mujeres sufren anemia. Repito, más de la mitad de los menores de 5 años, es una barbaridad, son muy chiquitos, y más de la mitad de las mujeres sufren anemia. Viva el feminismo. Además, el aumento de la inflación vinculado a la pandemia y la guerra en Ucrania, así como el conflicto entre Israel y Hamas y otras crisis humanitarias, han reducido el impacto de los recursos disponibles para cubrir sus necesidades básicas. Mientras el gobierno español sigue financiando a grupos terroristas y sigue apoyando a grupos terroristas y sigue clamando por la ayuda humanitaria en Gaza, abandonó al pueblo saharaui que está sufriendo y del cual ellos eran responsables. Y están anémicos y estamos hablando de niños también, pero esos niños se ve que al gobierno español no le importan. Y con esto he terminado lo que les traía. Y creo que queda claro, ¿no? La hipocresía de algunos países, la hipocresía de algunas personas que se dicen humanitarias, que les importan las víctimas, que, qué bueno que soy haciendo esto. No, les acabo de mostrar que no es verdad, porque hay lugares donde las víctimas son en una cantidad muchísimo mayor, incluso que la que denuncian los propios terroristas. Y el mundo les da la espalda. Esos niños no importan, esas mujeres no importan. Nadie, no vi haciendo marchas por las mujeres en Irán, que esas notas no las traje, pero creo que todos sabemos lo que están sufriendo.
No hay marchas por ellas, no hay marchas por los sirios, no hay marchas por los saharauis, no hay marchas. Las marchas son siempre para manipular a las masas conforme a la ideología preponderante y a lo que les importa, y a la agenda que les importa imponer. Y siempre que sirva para tapar sus propios chanchullos. Vergüenza, vergüenza, vergüenza ajena. Y no estoy hablando de su población, estoy hablando de sus gobernantes y del porcentaje bajo de población que sí apoyan estas políticas. Vergüenza ajena y muy triste. Bueno, por acá queda el video de hoy. Espero que haya sido útil, que haya aportado algo y que todos podamos vivir pronto en paz.